Día 32, capítulo 10. Dios odia los ojos azules. Al principio, cuando Dios envió la visión para que nuestra iglesia iniciase un ministerio radiofónico, parecía algo imposible. No teníamos equipamiento ni espacio para alojarlo. Oramos sobre ello y fuimos poderosamente impresionados respecto a que ese era el plan de Dios. Señor, si este plan es tuyo, sabemos que tú proveerás los medios. Te pedimos ayuda. Necesitamos el espacio y el equipamiento. Seguimos orando. Con el tiempo, Dios hizo sentir a un miembro fiel de una iglesia diferente que debía donar el local, todo el equipo y los medios que necesitábamos, incluida la gran torre de radiodifusión. Todo lo que nos falta para seguir adelante era una licencia de emisión de la Comisión Federal de Comunicaciones, CFC. El proceso de aprobación incluía el pago de una cantidad considerable cuando mandásemos nuestra solicitud. Le di 3 meses a la iglesia para recaudar $24,000 para los trámites administrativos. Ya a la semana siguiente teníamos más de $56,000. Cuando Dios aparece, también aparecen el dinero y los recursos. El problema que tenemos a menudo no es la falta de dinero. Nos falta reconocer la presencia de Dios. Cuando las personas perciben que Dios se mueve, cuando ven que Dios actúa, entonces apoyan. En cualquier proyecto nunca debemos avanzar solos. Siempre hemos de asegurarnos de que el Señor está con nosotros. Como Moisés, debiéramos decir que, a menos que Dios nos acompañe, no nos moveremos de donde estamos. Y cuando Él esté con nosotros, Él nos proveerá los medios. Pronto tuvimos que afrontar el siguiente obstáculo potencial: obtener la aprobación de la CFC para disponer de una frecuencia. El párrafo inicial del sitio web de la CFC muestra lo real que puede ser ese obstáculo. Los posibles solicitantes deben ser conscientes de que las frecuencias para estos servicios siempre están sujetas a una gran demanda. Cuando se abren los periodos para solicitar nuevas emisoras, llegan muchas presentaciones de solicitud a la vez. Presentar una solicitud no garantiza que usted recibirá un permiso para construir una emisora. En muchas zonas del país, quizás no existan frecuencias disponibles con las que una nueva emisora pudiera iniciar sus operaciones sin causar interferencias a emisoras ya existentes, lo que constituye una violación de las normas de la CFC. Por este motivo, no le recomendamos a usted que compre ningún equipo antes de recibir una licencia de construcción de la CFC. En el momento en que presentamos nuestra solicitud, había 4 frecuencias disponibles en nuestra zona y 16 entidades solicitantes. Las frecuencias se concedían usando una escala de puntos basada en los beneficios que tu emisora aportaba a la sociedad. Se usaba una tabla para determinar tu puntuación conforme a varias opciones de valor, como ofrecer alertas de emergencias meteorológicas, entre otras. Quien tuviera más puntos contaba con prioridad para recibir la aprobación. Pero si rechazaban tu solicitud, no podías presentarla de nuevo en muchos años. Oramos mucho por la aprobación. Jesús prometió que si unas pocas personas oran juntas con el mismo propósito, unánimes en la oración, Él contestará. Ver Mateo 18, 19 y 20. Oramos unánimemente por nuestro objetivo. Enviamos los documentos y la cuota.
Nos sentíamos llenos de optimismo, aún sabiendo que había muchos otros competidores con mayor prioridad. A fin de cuentas, Dios nos había bendecido ya mucho. Nos sentíamos motivados e ilusionados. Estábamos deseando ver lo que haría después. En junio recibimos una carta de la CFC. Nuestra solicitud fue rechazada. No teníamos puntuación suficiente. Muchas otras solicitudes con más puntos que la nuestra también fueron rechazadas. No quedamos ni siquiera cerca de la puntuación necesaria. Entre todos cundió el desánimo al conocerse la noticia. Aquello parecía un funeral. Ahora teníamos que esperar varios años antes de poder presentar una nueva solicitud. Pensábamos que Dios lo dirigía. Se decían unos hermanos a otros. Creímos que Él nos había dado la visión, el local y el equipamiento. Tal vez todo no estaba más que en nuestras mentes. Tal vez Dios no se hallaba realmente a nuestro lado. De otro modo, ¿por qué permitiría esto? Se sentían muy tristes y desconcertados. Les dije, no. No podemos dudar de Dios cuando tenemos un contratiempo. En la Biblia, nada resulta fácil cuando las personas siguen a Dios. Sobreviven los ataques de Satanás. Si no llegasen, tendríamos que preguntarnos si de verdad estamos siguiendo el plan de Dios. El Señor permite las pruebas para aumentar nuestra fe y para que sepamos que quien actúa es Él y no nosotros. Dios quiere que le demos todo el reconocimiento a Él en lugar de atribuirnos el mérito a nosotros cuando se resuelve el problema. Es Dios y solo Dios. Nosotros no merecemos gloria alguna. Si Dios permite esto, es porque tiene planes mayores que los nuestros. Tan solo necesitamos seguir orando. Cuando revisamos las historias bíblicas, continué, cada vez que Dios guiaba a su pueblo, cada vez que afrontaban ataques y desafíos, no había razón alguna para rendirse por causa de ello, sino para orar más. Cuanto mayor era el ataque, mayor la necesidad de oración y en consecuencia más grandiosa sería la intervención divina. Por ejemplo, Dios condujo a Israel fuera de Egipto. El ejército egipcio salió detrás de ellos. Aquello fue una situación realmente crítica. Sin embargo, eso no debía ser motivo para dudar de la dirección o el plan de Dios. Al contrario, era una oportunidad para orar más y experimentar su asombrosa intervención. Las personas que se desaniman y dejan de orar y trabajar abandonan la fe. Pierden la oportunidad de experimentar el poder de Dios. No llegan a vivir una historia. Sigamos orando. De acuerdo, pastor. Y seguimos orando. En agosto recibimos otro mensaje de la CFC. Se les ha notificado previamente que su solicitud fue rechazada. Por favor, retírenla. No, le dije a la Junta. No retiremos la solicitud. Dejémosla allí y sigamos orando. ¿No entiendes, pastor? La ley es la ley. No podemos hacer más nada. Le respondí. No podemos experimentar grandes milagros sin grandes desafíos. Es natural desear grandes milagros con desafíos pequeños o inexistentes, pero las personas cuyas poderosas historias nos cuenta la Biblia enfrentaron grandes desafíos con grandes oraciones. No habrá historia a menos que afrontemos retos importantes. No retiremos la solicitud. Dios nos dio la visión y los recursos. Él se ocupará de la aprobación. De acuerdo, pastor. No retiramos la solicitud, sencillamente continuamos orando. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, orando. A mediados de diciembre recibimos otra carta de la CFC. Decían que la máquina usada
en junio para calcular el número de frecuencias disponible no había funcionado correctamente. De manera errónea habían informado de que solo habían 4 frecuencias disponibles. Luego, la CFC descubrió que tenían 5, ya que todos los demás que habían visto sus solicitudes rechazadas las habían retirado meses antes, incluidos los que tenían más puntos que nosotros. Nuestra solicitud era la única que quedaba. Así pues, automáticamente la 5ª frecuencia disponible nos correspondió a nosotros. Estimado lector, tenías que haber visto el júbilo producido cuando informé a los miembros de la iglesia sobre ello. Pensemos, le dije, en que si la CFC hubiera visto esta frecuencia en junio, no la habríamos recibido. Se la habrían otorgado al siguiente de la lista con más puntuación. Había tantos por delante de nosotros que nunca lo hubiéramos obtenido. Pero fijaos en cómo actúa Dios. Aun cuando las cosas no parecen marchar bien, Él sigue trabajando, sigue al control. Cuando Dios habla y guía, Él provee. Recibimos de Él la visión. Él proveyó los medios y Él nos facilitó la aprobación. Nuestra emisora de radio emitió las 24 horas del día y los 7 días a la semana en 2 idiomas. Los esperamos mañana nuevamente. Para disfrutar y compartir más mensajes de esperanza, búsquenos en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify como Adventistas Huesca. Que Dios los bendiga.